El contenido de este video es únicamente informativo y educativo. No sustituye la consulta médica profesional. No se automedique. Consulte siempre con su médico o contáctenos a través de nuestras redes sociales para una asesoría personalizada. Muy buenas noches nuevamente a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio académico que será el primer webinar del año en el tema de veterinaria. Ya en el mes de febrero empezamos todo el tema con médicos de humanos y hoy vamos a empezar las actividades académicas virtuales en veterinaria porque hace un par de semanas tuvimos una presencial en Bogotá. Hoy vamos a tener una conferencia bastante interesante que hemos titulado Cuando el cerebro pierde el ritmo, sistema endocannabinoide y epilepsia en animales. Hoy nos acompaña en esta conferencia la doctora Natalia Álvarez, quien es médica veterinaria de la Universidad de Antioquia, es máster en etología clínica de la Universidad Autónoma de Barcelona y es doctora en ciencias veterinarias de la Universidad de Antioquia. Actualmente es docente universitaria, investigadora y es conferencista nacional e internacional. Así que, Nati, bienvenida. Muchas gracias por continuar con nosotros en estos procesos académicos y quedamos listas y listos para escucharte. Hola Pau, muchas gracias por la presentación y también muchas gracias a las personas que se han conectado a este primer webinar en veterinaria. Y bueno, espero que eh, les despierte mucho interés esta temática referente como a la epilepsia y entender un poco cómo se genera y dónde pueden intervenir los fitocannabinoides para poder tener su control. El tema de hoy es cuando el cerebro pierde el ritmo, ¿no? Vamos a hablar del sistema endocannabinoide y la epilepsia en animales, pero principalmente también entender cómo los fitocannabinoides pueden actuar, nos pueden ayudar mucho para el control de la epilepsia en los animales. Voy a comenzar primero como contextualizando un poco sobre la epilepsia, recordando algunos de los mecanismos por los cuales se genera y se mantiene o se cronifica. Entonces hablaré un poco sobre la epileptogénesis y ahí mencionaré algunos puntos claves que nos van a ayudar a entender cómo funcionan los cannabinoides para controlar la epilepsia. Entonces, arranquemos. ¿Qué es la epilepsia? Pues la epilepsia es un trastorno neurológico caracterizado por crisis recurrentes espontáneas, ¿cierto? Y esto es muy importante porque el tema con la epilepsia es ese proceso de cronificación que se presenta y buscamos estrategias para controlarlos, disminuir la frecuencia. Y esto se debe principalmente a una hiperexcitabilidad neuronal y una sincronización anormal. Entonces aquí vamos a tener es una red completamente desequilibrada que va a estar hiperexcitada y debemos tratar de que ésta retorne a un equilibrio y se mantenga de esta manera. Entonces vamos a ver cómo el cerebro al perder este equilibrio se presenta entonces un aumento de un neurotransmisor que es el glutamato, que es el principal pues, neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central, y también vamos a tener por su lado una disminución o una inhibición en el GABA o la respuesta de las neuronas frente a esta, que el GABA es un neurotransmisor inhibitorio. Entonces, como vamos a tener una pérdida en este equilibrio donde el glutamato y el GABA deberían estar equilibrándose, vamos a tener es una mayor excitación, o sea, más glutamato, menos GABA, y eso resulta en una hiperexcitabilidad neuronal, ¿cierto? ¿Cuáles son entonces los mecanismos para la epilepsia? Y aquí trataré de ir un poquito como más despacio, porque me pareció muy interesante mencionarles unos puntos claves para poder entender este proceso en el que se va a cronificar la epilepsia y cómo podemos tratar de controlarla a través de los fitocannabinoides. Entonces, a nivel molecular, la epilepsia se origina por alteraciones de los neurotransmisores, como ya les mencioné, ¿cierto? Entonces vamos a tener mucho glutamato, poco GABA, que es el inhibitorio, y eso va a resultar también una despolarización excesiva y un disparo neuronal repetido. Pero no solamente van a estar involucrados ellos, también van a estar involucrados unos canales iónicos, ¿cierto? Entonces los canales de sodio van a, van a estar como más activos y eso va a favorecer esas descargas repetidas. Eso es como, para entenderlo, recordar un poco cómo se da esa despolarización de membrana, que luego se tiene que repolarizar, o sea, volver a negativo, para que la membrana se mantenga como estable y no esté constantemente enviando potenciales de acción, descargas, ¿cierto? Constantes. Entonces aquí intervienen mucho
en esos canales de sodio que van a estar hiperactivos, favoreciendo muy fácilmente estas descargas repetidas. También va a estar involucrado los canales de calcio y eso va a hacer que se facilite la liberación de neurotransmisores. Y eso es importante, canales de calcio, porque aquí les mencionaré cómo los fitocannabinoides, principalmente el CBD, nos va a ayudar a controlar esos canales de calcio, permitiendo que no se liberen estos neurotransmisores, principalmente pues el glutamato, que es el excitatorio, ¿cierto? Y los canales de potasio van a disminuir su función y vamos a tener entonces una menor repolarización. Entonces, lo que va a suceder en estos casos pues, de epilepsia es que la neurona va a perder esa capacidad de apagar la señal, o sea que se va a mantener muy excitada y lista para responder, ¿cierto? Entonces, ¿qué buscamos? Tratar de disminuir esa excitación, estabilizar esa neurona para que no se generen estas descargas repetitivas y podamos disminuir la frecuencia de la presentación de estos episodios. A su vez, aquí también van a trabajar los receptores, ¿sí? Recordemos un par de receptores que son el NMDA y el AMPA, que básicamente allí es donde actúan el glutamato y ellos van a estar sobreactivados, ¿cierto? Entonces miren que básicamente, resumiendo todo, vamos a tener ese estado de hiperexcitación neuronal producto por alteraciones de los neurotransmisores, ¿sí? Pierde ese equilibrio entre glutamato y GABA. Vamos a tener también mayor hiperreactividad en estos canales iónicos, ¿sí? Lo que va a favorecer la descarga y la liberación de neurotransmisor como el glutamato. Y a nivel de los receptores, vamos a tener que los de glutamato, como el NMDA y el AMPA, están sobreactivados y los del GABA, principalmente el GABA-A, van a estar disfuncionales, ¿cierto? Y eso va a desencadenar una entrada excesiva de calcio y favorece una excitotoxicidad. Entonces, clave esto porque ya más adelante miraremos cómo el sistema endocannabinoide va a tratar de buscar que se retorne al equilibrio, ¿sí? Y eso llega a un punto en que el sistema endocannabinoide, digamos que no logra controlarlo y podemos ayudarlo a través de los fitocannabinoides para que busquemos nuevamente ese equilibrio neuronal. Lo que va a suceder entonces, y aquí ya no hablamos de una neurona, sino vamos a hablar es de una red neuronal, se van a generar entonces circuitos hiperexcitables, se van a reclutar más neuronas vecinas, o sea, teníamos una neuronita alterada, pero ya luego esta va a reclutar a otras más, lo que va a favorecer esa propagación de la crisis. Entonces es muy importante que recordemos que no es una neurona, ¿sí?, la que está fallando, sino que vamos a tener después de un evento, ¿sí?, de un episodio convulsivo, vamos a tener unos procesos de reorganización neuronal, pero en este caso se van a reorganizar de una manera eh, hiperexcitada, ¿cierto? Y desorganizada, lo que favorece también a ese proceso de cronificación de la epilepsia. Entonces, esto va a desencadenar entonces una crisis epiléptica que básicamente se caracteriza por descargas neuronales excesivas, ¿cierto? Y se debe a la sincronización anormal y vamos a tener entonces de una manera más visible unos signos motores, cambios de comportamiento, con una variable pérdida de conciencia en nuestros pacientes. Entonces, cada vez que se genera estas descargas neuronales, ¿sí?, o tenemos estas crisis epilépticas, vamos a tener lesiones, injuria, inflamación en el cerebro, ¿sí?, estrés oxidativo, y todo eso va a continuar perpetuando, ¿sí?, las crisis epilépticas que se sigan presentando. Entonces aquí vamos a mirar también cómo podemos tratar de controlar ese medio, o sea, esa neuroinflamación, que lo podemos hacer a través de los fitocannabinoides, cómo podemos controlar ese medio para disminuir esa posibilidad de que se vuelva a generar esta crisis epiléptica. Bien, entonces vamos a hablar ahora un poco de la epileptogénesis, ¿sí? Aquí vamos a tener entonces que un cerebro sano se vuelve epiléptico, ¿cierto? ¿Y qué es lo que sucede? O sea, ¿por qué se vuelve epiléptico? ¿Qué proceso se da para que se vuelva epiléptico? Entonces, lo primero es que cuando ocurre un evento desencadenante, que puede ser por un trauma, un proceso infeccioso, ¿cierto?, temas estructurales, vamos a tener nuestra primera crisis, ¿sí? Pero luego
va a haber un periodo latente, ¿sí? Sin crisis visibles. En ese proceso, en ese tiempo se va a generar esta reorganización de las neuronas para que luego, en algún momento, va a aparecer otra crisis y estas se pueden volver recurrentes. Entonces aquí, ¿cómo disminuimos estas crisis? ¿Cierto? Va a ser clave para el manejo de la epilepsia. Entonces, ¿qué cambios van a ocurrir durante este proceso en la epileptogénesis? Que vamos a tener muerte neuronal, ¿sí? Vamos a tener gliosis, que más adelante les voy a explicar lo que consiste la gliosis, que básicamente son los astrocitos también que van a favorecer también la respuesta inflamatoria. Vamos a tener una reorganización sináptica, estrés oxidativo y cambios en GABA y glutamato, ¿cierto? Entonces, fíjense que todo parte como de un evento, ¿sí? Una vez se genera el evento, vamos a tener una respuesta, ¿sí? De protección por parte de nuestro cerebro. Inicialmente vamos a tener una activación de unos genes, ¿sí? Que van a ser protectores y estos van a tratar de contrarrestar esta injuria. Pero lo que va a suceder es que después, en este periodo latente, que no vamos a tener crisis visibles, lo que está sucediendo allí adentro es un proceso de reorganización sináptica, va a continuar la inflamación, va a haber estrés oxidativo y todo eso va a generar este proceso de cronificación de estas crisis epilépticas, ¿sí? En nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo es este proceso de la epileptogénesis? Tenemos un trauma o una convulsión inicial, ¿cierto? Aquí no me extenderé pues, en las causas que se pueden presentar, que pueden presentarla o causar, pues desencadenar una epilepsia, sino quiero que entendamos ese funcionamiento o esos cambios a nivel molecular y celulares, que es allí donde podemos apuntarle también con el tratamiento, ¿sí? A través de los fitocannabinoides. Entonces, tenemos este trauma o esta convulsión inicial, ¿sí? A nivel molecular, vamos a tener más glutamato, ¿sí? Neurotransmisor excitatorio. Vamos a tener un estrés oxidativo, ya hay una injuria, ¿cierto? Tenemos que controlar ese estrés oxidativo. Vamos a tener una neuroinflamación y aquí es importante los cambios en la expresión génica, ¿sí? Que hacen parte de ese proceso de epileptogénesis y que se sigan presentando estas crisis. ¿Listo? Ya a nivel celular, vamos a tener muerte neuronal, lo que les mencionaba anteriormente de la gliosis, que la gliosis es una activación de astrocitos y microglía, que al inicio lo que buscan es tratar de contrarrestar este estrés oxidativo, este daño neuronal que se ha presentado, pero con el tiempo, ¿sí? Perpetúa la inflamación y eso es lo que no necesitamos, ¿cierto? Necesitamos controlar este proceso inflamatorio. A su vez, a nivel celular, vamos a tener alteración en interneuronas GABAérgicas. Entonces, si se nos alteran esas interneuronas GABAérgicas, mi mecanismo inhibitorio va a ser pues deficiente. Entonces, si tengo un exceso de glutamato y nada que me lo contrarreste, nada que me lo equilibre, pues va a facilitar que se presenten estas descargas, ¿sí? Estas crisis de manera recurrente. Entonces, debo, ¿sí? Buscar aumentar el GABA, debo buscar manejar la inflamación, debo buscar controlar o disminuir el estrés oxidativo y disminuir el glutamato, ¿cierto? Eso es como la clave, cómo reduzco el glutamato, cómo disminuyo la inflamación, ¿cierto? Cómo disminuyo esa activación de los astrocitos de la microglía. Todo eso, o sea, ese cómo lo veremos a través del sistema endocannabinoide, ¿sí? Que es allí donde vamos como a apuntarle. Ya a nivel sináptico vamos a tener, se le llama sprouting, un rebrote axonal, ¿cierto? Se van a generar estas nuevas conexiones, pero son conexiones aberrantes, ¿sí? Y ya a nivel de la red, como ya les había mencionado, es una red que se reorganiza, pero estas quedan hiperexcitables de forma permanente, ¿sí? Entonces, hiperexcitables, ¿qué me indica? Mucho glutamato, ¿sí? Que en cualquier momento ¡pum!, se van a detonar y eso va a resultar de esas crisis espontáneas recurrentes. Entonces, nuevamente, si controlamos o disminuimos la inflamación, ¿sí? Disminuimos esa activación en los astrocitos, la microglía, favorecemos el GABA,
disminuimos glutamato, pues van a disminuir estas crisis, ¿cierto? Y eso vamos a estabilizar ese medio. Bueno, esa es una imagen, pues como resumen, que me pareció como muy chévere, pero yo busco aquí el apuntador, el puntero láser, para que vayan conmigo revisando este proceso. Entonces, aquí vamos a hablar de estos cambios que se generan también en esa expresión génica. Y aquí vamos a tener una activación, vamos a mirar aquí, ¿sí? Vamos a empezar por este lado, cambios en la expresión génica, que nos van a activar unos genes tempranos, ¿sí? Esos son los IEGS. Estos genes tempranos, los CIFOS, según, no sé cómo pronunciarlo bien, van a generar un complejo, pues, que se llama el AP1, ¿sí? Esta activación de genes tempranos tiene una función y es protectora, pero ellos van a estar involucrados en la regulación de la muerte celular apoptosis, en la plasticidad neuronal, en los procesos inflamatorios y en la reorganización sináptica. Entonces, ¿qué pasa cuando ellos se activan? ¿Sí? Ellos van a generar un cambio en esa expresión génica. Piensen en estos genes como un interruptor, ¿sí? Ellos pueden prender unos genes o apagar otros. En este caso, van a prender unos que van a favorecer la muerte celular, ¿cierto? O la apoptosis. Vamos por este lado. Y eso también está relacionado con el estrés oxidativo. A su vez, estos mismos genes van a favorecer estas respuestas de inflamación a través de la gliosis, ¿sí? Vamos por aquí. Y inicialmente tiene una respuesta protectora, ¿sí? Pero cuando se activa la microglía y los astrocitos, que inicialmente van a proteger a esas neuronas, en el largo plazo, lo que van a hacer es mantener la inflamación y vamos a tener una mayor excitabilidad neuronal, ¿sí? Una diapositiva siguiente, profundizaré un poquito más en este tema de la gliosis, porque aquí, ¿sí? Podemos trabajar también con el CBD, ¿sí? Y cuando se activan también esos genes, vamos a tener cambios aquí en esta parte. Recuerden que ellos son como un interruptor. Vamos a tener un cambio aquí en la liberación tanto de glutamato como de GABA. Como les mencionaba, va a haber un desequilibrio. ¿Qué vamos a tener? Más glutamato, menos GABA. Y eso que favorece la excitabilidad neuronal. Y todo esto, inflamación, excitabilidad neuronal, muerte celular, va a desencadenar un cambio sináptico. ¿Sí? Ese es el proceso de reorganización sináptica. ¿Y cómo se reorganizan? De una manera desordenada, desorganizada, y vamos a tener redes hiperexcitables que va a favorecer las crisis recurrentes. A todo eso, todo ese proceso se le llama la epileptogénesis. Entonces, clave para poder entender cómo va a funcionar este sistema endocannabinoide y cómo a través de los fitocannabinoides podemos estimularlo, es entender ese proceso de que frente a un evento, ¿sí? Frente a una crisis epiléptica, vamos a tener inflamación, ¿sí? Vamos a tener aquí esta respuesta de gliosis. Vamos a tener cambios en esa expresión génica que van a favorecer entonces cambios en la excitabilidad neuronal, ¿sí? Y también vamos a tener muerte celular. Y en muchos casos, ¿sí? Todo eso va a estar mediado por esta activación de los genes tempranos que van a generar este complejo AP1. Y eso va a desencadenar entonces el cambio sináptico y va a resultar en unas redes hiperexcitables, ¿cierto? Ahora, la gliosis. Recuerden, la gliosis es la respuesta de las células gliales, por eso se le llama gliosis, como la astroglía y la microglía, ante el daño cerebral. O sea, inicialmente era una respuesta de protección, pero, ¿sí? Luego va a generar este proceso de cronificación. Entonces, ¿qué hacen los astrocitos? ¿Sí? Los astrocitos aumentan de tamaño, ellos van a cambiar esta expresión génica y van a comenzar a liberar glutamato, citocinas proinflamatorias, ¿cierto? Entonces, por eso a los astrocitos los tenemos que controlar. Y más adelante les daré un recorderis de cómo pueden funcionar el sistema endocannabinoide a través de esa conexión con los astrocitos, ¿sí? Un proceso de señalización que se genera allí. Entonces, astrocitos, cambios de expresión génica y van a liberar más glutamato, citocinas, inflamación, ¿cierto? La microglía se le conoce como ese sistema inmune cerebral y este se va a activar y va a comenzar
a liberar interleuquina, 1 beta y factor de necrosis tumoral alfa, que nuevamente, ¿sí?, va a perpetuar la crisis, esa respuesta, que inicialmente es dar una respuesta a este sistema inmune, pero con el tiempo perpetúa o mantiene la inflamación. Y aquí es donde debemos tratar de controlarlo para evitar estas crisis recurrentes. Ahora, ¿cuál es el rol dual de la gliosis? Como les mencioné al principio, puede ser protectora, ¿cierto? Va a tratar de limpiarle ese daño, ¿sí? Intenta restaurar el equilibrio, pero sí, con el tiempo, ese daño, ese estrés oxidativo, va a favorecer o va a mantener también la inflamación, perpetuando la crisis. Entonces, parte clave es cómo controlamos esa gliosis, esa inflamación permanente que favorecen las crisis recurrentes, ¿cierto? Y aquí, entonces, como les pongo acá, es una opción terapéutica interesante. Ahora, ya después de recordar un poquito lo del tema de la epilepsia y el proceso de epileptogénesis, que lo traigo en esta presentación porque ahí es donde tenemos la clave para controlar la recurrencia en nuestros pacientes, ¿cierto? Entonces, después de ya entender eso y ver cuáles pueden ser algunas de nuestras opciones terapéuticas, vamos a recordar un poquito el sistema endocannabinoide y cómo se da la señalización y también qué pasa con ese sistema endocannabinoide en un paciente con epilepsia para luego entender cómo a través de THC y CBD podemos tratar de manejar estas crisis. Ahora, el sistema endocannabinoide lo compone, ¿sí?, 3 componentes muy importantes. Primero, los receptores, ¿sí? CB1 y CB2, pero hay más. Sí, en otra imagen se los voy a mostrar. Y en esos otros es donde el CBD va a funcionar. Uno de ellos, el GPR55. Pero los que de pronto más han escuchado son los receptores CB1 y receptores CB2. ¿Listo? También lo componen los endocannabinoides, o sea, nuestro cuerpo produce los endocannabinoides que van a actuar sobre esos receptores, ¿sí? Entonces tenemos la anandamida y el 2-AG. También vamos a tener, muy importante, las enzimas de biosíntesis y las enzimas de degradación, porque ese es un sistema que se produce a demanda y que además luego ya funcionó, ya hizo lo que tenía que hacer y luego otra vez se reutiliza, ¿cierto? Estos endocannabinoides se producen a partir del ácido araquidónico y luego de que se producen los endocannabinoides, vuelve otra vez, ¿sí? Y se convierte nuevamente en ácido araquidónico, una parte de este. Entonces, es un sistema muy bonito, ¿sí?, que tiene varios elementos y esos son los 3 componentes claves, ¿ok? Los mamíferos tienen sistema endocannabinoide y eso es un sistema que busca el equilibrio celular. Eso es muy importante. Este sistema va a buscar ese equilibrio. Los receptores principales, pero no únicos, ¿sí?, son el CB1 y CB2. Y también, esto es muy importante, miren, para el manejo de la epilepsia, que las neuronas glutamatérgicas y GABAérgicas contienen altas cantidades de estos receptores CB1 y CB2, ¿cierto? Por lo que los endocannabinoides van a modular esta respuesta. ¿Y qué es lo que pasa en la epilepsia? Hay un desequilibrio, ¿sí? Tenemos mucho glutamato, ¿sí?, poco GABA, entonces nuestro cuerpo busca tratar de restablecer nuevamente el equilibrio a través del sistema endocannabinoide, tratando de regular, ¿sí?, esa excitación, tratando de retornar al equilibrio celular. Bien, entonces, como les mencioné, es una imagen que tiene otros receptores y aparte del CB1 y el CB2. Recuérdenme porfa, que va a ayudarnos mucho en el tema también del manejo de la epilepsia, que son los vaniloides, el TRVP1, también tenemos el TRPV2, los GPR, recuérdenme también porfa, para más adelante, el GPR55, y entender, si ustedes ven aquí, tenemos células inmunitarias, ¿sí?, que tienen receptores también CB2 y tenemos neuronitas que tienen receptores CB1, ¿sí? Pero ya veremos un poquito más cómo esto va a funcionar para el manejo de la epilepsia. Pero básicamente estos receptores son claves para entender cómo va a funcionar los fitocannabinoides en la regulación de estas crisis epilépticas. Entonces no olviden,
en los vaniloides, ¿sí? TRPVP1, GPR55 y también estos receptores CB1 y CB2. Bien. Estos receptores, o sea, como les mencioné, CB1 y CB2 han sido como de los más estudiados, pero no son los únicos. Ellos están por todo, ¿sí? Por todo el cuerpo. Y si ustedes se fijan, aquí también tenemos las células gliales, ¿cierto? Y aquí es donde debemos también actuar. Hay CB1 y CB2, también tenemos en el tronco cerebral, muy importante, nos vamos a concentrar principalmente aquí, pero están en todo el cuerpo. Están en el sistema gastrointestinal, están en piel, cierto sistema reproductor, músculo, hígado, etcétera. Pero nos vamos a concentrar aquí. Y como habíamos hablado previamente, la gliosis, yo debo también tratar de controlarla, ¿sí? Para que no se perpetúe la inflamación. Bien. ¿Cómo se da ese proceso de señalización y cómo se producen los endocannabinoides? Entonces, esto cambia un poco lo que normalmente habíamos entendido y es que el neurotransmisor se produce en la neurona presináptica, se libera al espacio sináptico y luego va a ir a la neurona postsináptica, ¿sí? Y va a generar pues una activación dependiendo pues como el receptor al cual esté aplicando, ¿cierto? Entonces, partimos de pre a post. Pero con los endocannabinoides es lo opuesto, se llama una señalización retrógrada. Ya no vamos de pre a post, sino de postsináptica nos vamos para la presináptica. Entonces, lo que va a suceder es que vamos a tener pues nuestra señal, va a entrar calcio y aquí vamos a tener nuestro precursor lipídico. Recuerden que esos fosfolípidos de membrana, vamos a tener ahí el ácido araquidónico donde se va a generar esa estimulación para que se produzca ¿quiénes? Los endocannabinoides, que salen ¿de dónde? De la neurona postsináptica, ¿sí? Salen de la post, no de la pre. Entonces salen de la postsináptica, se liberan y van a ir a la presináptica, en este caso receptor CB1, ¿sí? Y generan la respuesta. Entonces, dependiendo, si esa es una neurona glutamatérgica, o sea, que libera glutamato, en que eso es, aquí están estas vesículas donde se encuentra glutamato, y estos son receptores NMDA o AMPA. Entonces, si se libera este endocannabinoide y se activa este receptor, podemos inhibir la producción de glutamato, ¿sí? En este caso. Pero eso se va a complicar un poquito más adelante, porque también puede inhibir la liberación de GABA, ¿ok? Por lo que el sistema endocannabinoide busca siempre el equilibrio. A veces necesitamos el glutamato, o sea, el glutamato también es importante, sí, es las respuestas excitatorias. En otros casos, pues necesitamos más GABA, en otros más glutamato, y así es como va modulando el sistema endocannabinoide. Pero eso es importante como recordarlo, o si es la primera vez que lo ven, es entender que el proceso de señalización, en este caso, es una señalización retrógrada. Ahorita vamos a ver otros tipos de señalización, pero en este caso particular les estoy explicando un proceso de señalización retrógrada. ¿Qué pasa? Que se produce el endocannabinoide de la neurona postsináptica y va es a la presináptica. ¿Listo? Bien. Entonces aquí les tengo otros procesos de señalización, ¿sí? El primero que ya le expliqué es la señalización retrógrada, que pasamos de la postsináptica a la presináptica, pero también hay otros procesos que es pues, señalización no retrógrada, y es que en la misma neurona postsináptica, ¿ok? Aquí miren que tenemos este receptor vaniloide TRPV1, entonces se libera allí mismo en la postsináptica para actuar en esa misma postsináptica, ¿ok? En este mismo receptor. O también este receptor CB1, ¿sí? Sobre sí mismo, a nivel de la pose. Entonces, una señalización no retrógrada. Y fíjense en esta otra, que tenemos esta proceso de señalización con los astrocitos, ¿cierto? Que en este caso, fíjense, aquí tenemos glutamato, ¿ok? Yo les mencioné qué pasa con la epilepsia, que el astrocito se hipertrofia y va a producir más glutamato. Entonces, ¿cómo podemos regular a esta a través de este tipo de señalización que nos puede generar el endocannabinoide? ¿Sí? Cuando sale, podemos no solo influir en la presináptica, sino también los astrocitos.
Y aquí también puede influir sobre sí misma, sobre la postsináptica, y es una señalización no retrógrada. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a mirar este en particular. Entonces, fíjense que aquí tenemos glutamato y aquí tenemos GABA. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder aquí? Aquí tenemos 2AG, ¿cierto? Entonces, este puede ir a actuar o en esta neurona que libera glutamato o en esta neurona que libera GABA. Y lo que puede generar es que puede inhibir, ¿sí? O impide que se libere glutamato. ¿Qué hace eso? Que disminuya la excitación, ¿cierto? Pero también podría inhibir la producción de GABA, o sea que inhibo al inhibidor, ¿sí? Entonces, si inhibo al inhibidor, podría generar un aumento de la excitación. ¿Listo? Aquí estamos hablando de un cerebro normal que puede generar o podemos necesitar en algunos casos glutamato y en otros casos que se aumente la excitación a través de la inhibición del GABA, ¿sí? Que no se produzca más GABA. Ya luego un cerebro que se ha reorganizado, puede suceder que, y ahí es donde vamos a entender un poco por qué a veces cuando se maneja THC tenemos respuestas mixtas en el control de la epilepsia, porque según cómo se haya reorganizado, según ese contexto fisiopatológico, es posible que al dar THC, ¿sí? Inhiba el inhibidor, o sea, inhiba más el GABA. Pero también puede pasar que en ese otro paciente que tuvo otro proceso de reorganización, le doy THC y inhiba la producción de glutamato. O sea que esto nos puede ayudar en temas de crisis. Tengo un paciente con crisis, yo necesito controlar ese glutamato, esa hiperexcitación. Me puede servir dar THC, pero podríamos tener una respuesta mixta y eso solo sabemos es con el paciente, ¿sí? ¿Y eso de qué depende? De su reorganización, de su cambio en su expresión génica. Entonces, ahí es donde tenemos una respuesta posiblemente mixta a la hora de administrar THC. El CBD va a actuar de otra forma. ¿Listo? Que más adelante les voy a explicar. Pero este proceso de señalización es importante para entender por qué podemos tener una respuesta mixta. Y también este otro proceso de señalización es importante porque podemos manejar o controlar esa gliosis que va a favorecer estas crisis recurrentes. Entonces aquí es donde también podemos actuar a través del sistema endocannabinoide. Aquí también podemos actuar y me devuelvo pues también aquí, ¿no? En ese proceso de señalización retrógrada. Bien, ahora, ¿qué papel va a jugar entonces ese sistema endocannabinoide en epilepsia? Ojo, puede ser un protector, pero también puede tener la respuesta variable, por lo que les mencioné anteriormente. Depende cómo se organizó, ¿sí? Depende qué cambios se generaron en esa expresión génica. Entonces, no todos los pacientes van a ser iguales. Eso es muy importante. O sea, uno debe trabajar ese paciente. O sea, las epilepsias no todas son iguales, ¿sí? Y obviamente, pues las causas también pueden ser diferentes. Entonces, pero aquí clave también es ese proceso de epileptogénesis que se va a desencadenar, donde a través de el sistema endocannabinoide podemos tratar de regular esas recurrencias. Entonces, ¿qué va a pasar? El SEC y la neurotransmisión, ¿cierto? O sea, que el SEC me puede disminuir el glutamato y si disminuye el glutamato es anticonvulsivo, ¿cierto? Me disminuye la hiperexcitación. Pero también el SEC me puede disminuir el GABA, ¿sí? O sea que si disminuyo el GABA, puede ser un proconvulsivo. ¿De qué depende de eso? Depende, lo que ya les he venido mencionando, del contexto fisiopatológico y de la reorganización neuronal. De eso va a depender. Entonces, hay que evaluar al paciente, ver cómo responden y por eso algunos pacientes no responden igual frente a los medicamentos, ¿cierto? A los medicamentos convencionales. Entonces, aquí vamos a tratar de ver cómo podemos tratar de regular este SEC para que nos ayude a modular o a controlar las crisis. Bien, entonces, SEC en crisis, ¿sí? En crisis agudas, vamos a hablar de agudas, va a tener un efecto protector, porque vamos a tener un exceso de glutamato y esa es hiperexcitación. Entonces el SEC activa el CB1, recuerden esa señal retrógrada,
para que no se produzca glutamato, ¿cierto? Para que no se libere el neurotransmisor. Entonces, eso va a resultar en este efecto anticonvulsivo. Pero, de acuerdo a este proceso de epileptogénesis, la respuesta es variable, pero ya estamos hablando de un tipo crónico. Recuerden lo que les mencioné al principio. Al principio vamos a tener una crisis y un periodo latente. Y en ese periodo latente hay un proceso de reorganización. Este proceso es de epileptogénesis, que es variable y que puede cambiar la expresión, ¿sí?, de receptores. E incluso puede cambiar la expresión de CB1, que puede aumentar o disminuir, ¿cierto? También puede cambiar el tipo de neurona afectada, ¿sí? Si se cambió, digamos, una alteración en la neurona glutamatérgica, aquí podemos tener un efecto protector, pero si se dan neuronas GABAérgicas, puede empeorar. Y eso también va a cambiar el entorno, va a favorecer la inflamación. Y estas citocinas proinflamatorias pueden alterar la función del SEC. Entonces, por eso es clave el manejo de la inflamación. Por eso lo que yo les mencionaba en la anterior diapositiva, el SEC puede ser o tener una respuesta variable. ¿Y de qué depende? Del proceso de epileptogénesis. ¿Cómo cambian esa expresión génica? ¿Ok? Entonces, todo eso va a depender y nos va a ayudar a entender por qué podremos manejar un paciente en proceso crónico predominancia de CBD, mucho más CBD, pero yo podría utilizar en un paciente con crisis, ¿sí?, THC. ¿Y qué podría pasar? Podría pasar que en ese paciente con crisis se controla o puede empeorar, ¿sí? Pero no nos asustamos, cambiamos y podemos darle predominancia a CBD. Entonces ya casi que nos está dando como una idea de que quizás las neuronas más afectadas fueron más de GABA o quizás de glutamato, ¿cierto? Es como una hipótesis. Bien, entonces el SEC va a funcionar bien un cerebro funcional, pero un cerebro reorganizado, su efecto es dependiente del contexto fisiopatológico. ¿Listo? Lo que yo les mencionaba, depende de esa epileptogénesis, de esos cambios en esa expresión génica. Entonces, la epileptogénesis, ¿qué es? Es el resultado de una cascada molecular, inflamatoria y estructural que nos va a transformar el cerebro. Y ocurre frente a una crisis, ¿sí? Tenemos una crisis, el paciente convulsiona y ahí ya puede comenzar nuestro proceso de epileptogénesis. La gliosis y los cambios en la expresión génica perpetúan este estado, ¿sí? Mientras que el sistema endocannabinoide va a intentar compensarlo, ¿sí? Va a intentar volver al equilibrio, que tenemos mucha excitación, cómo vamos a inhibirlo, cómo controlamos el proceso inflamatorio. Entonces, como les mencionaba desde el inicio, con la presentación de hoy, quiero tratar de que ustedes vean cómo a través del THC y CBD principalmente, que hablaré de ellos, podemos tratar de disminuir estas crisis recurrentes porque vamos a tratar de controlar esta gliosis y estos que favorecen estos procesos inflamatorios y cómo a través de la señalización que tiene el sistema endocannabinoide y la activación de los receptores, podemos controlar estos estados de hiperexcitación. Bien, entonces ahora sí vamos a hablar de los cannabinoides en epilepsia. Un segundito. Bien, entonces recordemos un poquito, ¿sí? El THC es un agonista parcial de los receptores CB1 y CB2. ¿Listo? En cambio, el CBD tiene una menor afinidad a estos receptores porque él hace una modulación alostérica negativa indirecta del CB1. O sea que para receptores CB1 y CB2 va a ser mucho mejor el THC, ¿cierto? Porque es un agonista parcial. Pero como les mencioné antes, el THC puede tener efectos mixtos, pero en casos agudos nos puede ayudar bastante. ¿Por qué? Porque yo puedo, ¿sí?, disminuir la liberación de glutamato. ¿Pero de qué depende? De la reorganización, ¿cierto? De esos cambios de expresión génica. Pero el CBD vamos a tener efectos más consistentes y nos va a ayudar más en esa respuesta crónica. También se está comenzando a estudiar un poco más el CBD-V. Es muy prometedor, todavía faltan más estudios, pero es otro que podemos considerar. Hoy me concentraré principalmente en estos dos, ¿cierto? Y que vean por qué el THC sí se podría utilizar, ¿cierto? Y el CBD también.
Pero aquí el CBD, en esta respuesta crónica, lo vamos a ver cómo su efecto va hacia otro tipo de receptores. ¿Listo? Entonces, el CBD para el manejo de la epilepsia va a modular el GPR55, el TRPV1, por eso les mencioné que no olvidaran estos receptores, pero también va a ayudarnos con la adenosina y con los canales iónicos, ¿cierto? Entonces, lo que va a hacer el CBD es que va a reducir la excitabilidad neuronal por múltiples vías, ¿cierto? Y va a modular la neuroinflamación. O sea que vamos con el CBD, vamos a disminuir la inflamación, controlar estos canales de calcio, que también favorecen a la liberación de neurotransmisores, y eso también va a ayudar a reducir la excitabilidad. ¿Okay? THC, principalmente como es un agonista parcial, pero no exclusivamente, pues va a ayudar a modular estos receptores CB1 y CB2. También tengan presente que el THC es muy buen antioxidante, o sea que también hay que manejarlo. Y recuerden el efecto séquito, y es que aquí no vamos a trabajar únicamente con CBD o únicamente con THC, los necesitamos a los dos, ¿sí? Ese sinergismo. Ya luego miraremos es en qué proporciones de cada uno. Entonces, por la vía de calcio, ¿sí? Aquí vamos a hablar con el CBD. Cuando tenemos mucho calcio, va a activar los CISFOS y CIJUN. Recuerden que son estos genes que se activan de manera temprana para controlar esta injuria, ¿sí? Este daño que se está presentando. El CBD, ¿qué va a hacer? Va a modular los canales TRPV1, o sea, el vaniloide, regulando la entrada de calcio. Y esto va a disminuir la activación de estos genes. ¿Okay? O sea que aquí CBD ayuda. Por la vía de la excitabilidad neuronal. Entonces, si tenemos menos excitación, vamos a tener menos activación génica de estos IEGs, ¿sí? Estos genes tempranos. Entonces, ¿qué va a hacer el CBD? Va a ayudar a disminuir el glutamato y eso permite que se estabilicen redes neuronales. Ahora, por la vía de la neuroinflamación, recordemos que la microglía sí se va a activar y va a generar un proceso inflamatorio y se va a liberar las interleuquinas, ¿sí? Y los factores de necrosis tumoral. Entonces, ¿qué va a hacer el CBD? Disminuye esa activación de la microglía, va a disminuir la producción de citocinas proinflamatorias. ¿Y eso qué va a disminuir entonces? La activación de genes proinflamatorios. Listo. Ya por la vía de la adenosina, vamos a tener que va a aumentar la adenosina, que el THC también puede aumentar la adenosina, y la adenosina es neuroprotectora, disminuye la excitabilidad y disminuye la activación de rutas génicas asociadas aquí a la crisis. Entonces, hay que utilizar estos medicamentos porque incluso complementarios. Al final les voy a mostrar un caso que es un paciente que también toma fenobarbital, pero también está con cannabis, que se van a complementar muy bien y nos van a ayudar también a disminuir esos efectos secundarios tan malucos que nos puede generar un fenobarbital, ¿cierto? Bien. Entonces, CBD versus THC en epilepsia. Listo, el efecto del CBD en epilepsia disminuye la frecuencia de la crisis, aumenta el umbral convulsivo, disminuye la severidad, genera neuroprotección. Y aquí lo vamos a tener en cuenta el CBD para estos procesos crónicos, ¿sí? A diferencia, pues, del CBD, el THC tiene una respuesta dependiente de dosis y aquí es muy buena para la crisis, el THC, porque como es un agonista parcial de receptores CB1 pues, y CB2, podemos disminuir muy rápidamente la liberación de ese glutamato. Pero, y aquí ya lo he repetido varias veces, dependerá, ¿sí?, de esa epileptogénesis. Por eso los efectos pueden ser mixtos, pero es una muy buena estrategia farmacológica poder utilizar THC en una crisis de epilepsia, ¿cierto? Y el CBD, con predominancia CBD, podemos manejarlo para este proceso crónico. ¿Listo? Entonces, a nivel de red, lo que va a suceder cuando tenemos estos dos funcionando, si estos dos cannabinoides, vamos a disminuir esa sincronización neuronal, generando una estabilidad de la red. La neuroprotección, disminuimos la excitotoxicidad, disminuye el daño por estrés oxidativo
y vamos a tener una protección frente a hipoxia e isquemia. O sea, ¿hay que manejar los dos? Sí. Probablemente si estás pensando en un proceso crónico, pues un ratio 1:10, o sea, más CBD, sería el ideal, pero en crisis podemos darle predominancia al THC, podría ser un ratio 5:1 en el paciente, entonces para que lo tengan presente y que no se asusten si la respuesta, o sea, es la apuesta a la que están buscando cuando manejan el THC. Entonces, lo que va a ayudarnos el CBD es modular esta expresión génica al reducir la excitabilidad neuronal, ¿sí? El calcio intracelular y la neuroinflamación. Reduce el calcio intracelular y la neuroinflamación. ¿Ok? Ahora, el sistema endocannabinoide va a funcionar como un amortiguador fisiológico de la excitabilidad neuronal. Y el CBD también potencia ese sistema mediante mecanismos multimodales. Bueno, les voy a presentar un caso clínico. Es un poco larguito porque llevo un poco más de un año con el caso, pero es muy interesante ya que van a ver cómo se van ajustando como las dosis y el ratio pues con el que comencé. Bueno, esta es una paciente canina hembra, es un cruce, tiene 5 años, pesa aproximadamente 20 kilos, 20, 21 kilos en esa época. Y llega a la consulta en noviembre del 2024 para instaurar cannabis medicinal en tratamiento para la epilepsia. Es una paciente que ya venía con un tratamiento de fenobarbital. Entonces, los tutores querían no eliminar el fenobarbital, ¿sí? Sino complementarla porque igual todavía se estaban presentando algunos episodios y teníamos estos efectos secundarios del fenobarbital que, que afectaban la calidad de la vida de la paciente y pues y de los tutores, ¿cierto? Entonces, ¿cómo comenzó esta señorita? En mayo del 2024 presentó una crisis convulsiva y pensaron una intoxicación. Entonces le hicieron lavado de estómago, trin, y no pasó nada más, ¿cierto? Y miren que ya después, en octubre del 2024, ya lo asoció esto con ese periodo de latencia. En la noche, a las 8:30 p.m., se paró de la cama y comenzó a convulsionar. Después pasó una hora sin convulsiones y luego presentó varios episodios cada 40 minutos. Esa noche reportan los tutores que de 7 a 8 convulsiones, ¿cierto? La llevaron a la veterinaria, la sedaron, pero al día siguiente tuvo otras 2 convulsiones, le hicieron pues todos los exámenes de rigor. Es una paciente que no está aquí en Antioquia, listo, es un paciente que estoy viendo de manera remota y allá la veterinaria la medicaron con fenobarbital. Listo, iniciaron con una dosis de una tableta de 100 miligramos cada 12 horas. Los tutores reportan, y eso es importante, que desde el tratamiento con fenobarbital se orina al dormir, le tiemblan las piernas, pierde el equilibrio, toma más agua, come más, comenzó a robar la comida y también ya no quiere estar sola y la ven mucho más apegada a ellos. Entonces hay un cambio conductual importante y está muy relacionado pues con la dosis del fenobarbital que tiene la paciente. Entonces, ¿cuál fue el tratamiento inicial que le instauré? Fue un ratio de 1:10, ¿sí? Comenzamos con una gota cada 12 horas y les propuse pues la reducción o comenzamos con la reducción del fenobarbital. Hay que ir muy despacio con esta reducción. Comenzamos con 50 miligramos cada 12 horas. Se le hizo una remisión para que le hicieran los exámenes de control y adicionalmente le sugerí realizar pruebas para hemoparásitos, que en ese momento no se lo hicieron. Luego, el 7 de enero, ellos indican que no ha vuelto a convulsionar, lleva 2 meses sin hacerlo, e indican que ya no pierde el equilibrio, no se orina, ahora come y de una manera decente. Listo. Que duermen de cúbito dorsal. O sea, es algo importante porque antes no lo hacía, o sea, la ven mucho más cómoda. Ese día me dan también, pues como me envían los resultados de los exámenes y tenemos, pues aquí es importante entender que tanto el fenobarbital como el CBD principalmente, aquí estamos manejando predominancia de CBD, pues van a tener una interacción por el metabolismo hepático. Entonces hay que hacer un buen seguimiento por ese metabolismo hepático, ¿cierto? Y aquí tenemos pues que los valores están dentro del rango. Sin embargo, tiene la creatinina un poco elevada, ¿cierto? Las plaquetas un poco por debajo, neutrófilos también estos 34% y linfocitos 50%. Entonces lo que realicé fue en este caso, se ajusta el tratamiento,
25 miligramos en la mañana de fenobarbital y 50 por la noche. Le aumenté pues, la dosis del cannabis, 4 gotas de cannabis en la mañana y 2 gotas de cannabis por la noche. Y le adicioné Verbul, que es un medicamento bioregulador para ayudarle con esta creatinina, ¿cierto? Aquí en este paciente yo seguía pensando hemoparásito, pero todavía no le han hecho como los exámenes, ¿sí? Luego el 14 de marzo del 2025, la notan inquieta, ansiosa, después de un incidente que no saben qué pasó, ellos indican que estaba caminando suelta en la calle y pegó un grito, ¿sí? Ellos sospechan que quizás fue como una descarga, un poste de luz, como que un vecino les comentó algo al respecto. Entonces, como la notaron muy ansiosa, muy inquieta días después de este incidente, le reajusté la dosis del cannabis. También hay que estar evaluando cómo va respondiendo el paciente, porque la idea es tampoco que se le afecte su calidad de vida, ¿no? Estamos buscando esa respuesta mínima en el paciente. Entonces, le aumenté a 5 gotas en la mañana, 2 gotas al mediodía y 2 gotas por la noche, entendiendo que el CD también es ansiolítico. Pues no solamente se lo mandé pensando en las crisis, ¿no? Luego, el 5 de mayo, la tutora escribe, ¿sí?, que ha presentado 2 convulsiones la paciente. Entonces, se recomienda volver al fenobarbital y se sube, aquí ya hago como un ajuste a 4 gotas cada 8 horas. Y aquí sí fui más enfática, vamos a iniciar tratamiento con hemoparásitos y resulta, ya esto fue en julio, ese día el tutor indica que la paciente tuvo abesia y que el veterinario no le había dicho que era un hemoparásito. Iniciaron tratamiento con el veterinario allá, pues donde viven, y no ha presentado convulsiones. Tengan presente, pues los hemoparásitos pueden generar vasculitis, inflamación, ¿cierto? Y eso puede favorecer a la presentación de estas crisis. El 1 de septiembre, luego el tratamiento para hemoparásitos, todavía muy bien, ¿cierto? Un mes sin episodios, pero el domingo, el 24 de agosto, tuvo 4 convulsiones, una cada hora. Y aquí fue un tema más de manejo. Unas personas la cuidaron y al parecer no le dieron la pastilla del fenobarbital. Los tutores le dieron el medicamento, el fenobarbital, y se estabilizó. Entonces, todavía eso me indica que es una paciente que hay que ir despacio con Yo no buscaba retirar del todo el fenobarbital, ¿sí? Estoy buscando es que la paciente tenga calidad de vida, que se espacien las crisis, estabilizarla, que no tenga sus efectos adversos, etcétera. Sin embargo, hay un tema con el fenobarbital, como bien sabemos, a veces difícil, pues como de conseguirlo. Entonces, los tutores pues deciden realizar como la transición a Keppra y vamos a evaluar cómo podríamos como tratar de ver, y yo les mencioné, probablemente lo que estamos buscando aquí, dosis mínima de fenobarbital, puede tener Keppra, trataremos de quitar fenobarbital para que se quede Keppra y cannabis, pero eso depende de la respuesta del paciente. Se inició con Keppra de 500 miligramos cada 8 horas, se reduce fenobarbital a 50 en la mañana, 25 en la noche, y continúa con ratio 1:10, 4 gotas cada 8 horas. Adicionalmente, comencé con una terapia reguladora, buchinón, coenzime, neurongel, echinacea y verbul, para complementar pues como la terapia. Ya el 17 de octubre lleva 2 meses sin episodios y indican que está más alegre que antes, ¿cierto? Ya se enloquece cuando llegan, está feliz, salta en brinca, o sea, cambió su forma de saludar y ahora se traduce en juego. Ya la ven muy cómoda, tranquila y se ha normalizado la toma de agua. Entonces, a raíz de eso, bajamos nuevamente el fenobarbital cada 12 horas y repetir exámenes de control. En diciembre se nos presentaron 2 episodios, ¿cierto? El tutor sospecha de las luces navideñas y también que están tirando más pólvora. Eso me permitió como sugerir, listo, vamos a aumentar la dosis del cannabis, ratio, pues mantenemos el mismo ratio 1:10 a 5, 5, 6, o sea, 5 de la mañana, 5 del mediodía y 6 por la noche. Casi todas eran por la noche, ¿cierto? Principalmente las convulsiones. Entonces, cambié ese ratio, íbamos subiendo, también estoy titulando y evaluando pues como la respuesta del paciente. En enero, o sea, yo les hago la remisión y luego en enero me entregaron pues como los resultados.
Tenemos aquí, que nos subió un poco la creatinina, hay que estarle haciendo con mucho seguimiento a esa función renal. El ALT está dentro del rango, el BUN también está pues como dentro del rango, y como el quepra tiene esta excreción renal, que es importante, entonces se redujo el quepra a cada 12 horas, ¿sí? Y aquí estamos pendientes después de esta reducción, al 10 de marzo, estamos en esa se tuvo la cita, pendiente de evaluación de la función renal. En esta semana, pues la semana pasada hablé con los tutores para que le hagan los exámenes, o sea, como que pues, necesito saber cómo los exámenes, cómo está, porque me va a ayudar a permitir como reevaluar esa reducción también, o sea, bajarle más al quepra, manteniéndola estable con 25 miligramos cada 12 horas de fenobarbital, o sea, lo hemos reducido bastante, recuerden que pasamos de 100 miligramos, ahora está en 25 miligramos, nos apoyamos también del cannabis, del 1,10, y en este caso pues se introdujo el quepra, y esta es la señorita, esta es la paciente que si bien ha tenido episodios, varios episodios, es una paciente que comenzó teniendo dificultades para caminar, eh, exceso, que se orinaba mientras dormía, una paciente que ya tiene una mejor calidad de vida, ¿cierto? O sea, aquí el paciente del que nos está hablando, y eso es una paciente que también hay que estarle chequeando por el tema de los hemoparásitos. Ellos viven también en una zona donde hay animales alrededor, ¿sí? Hay como un ganado, entonces ya los tutores están mucho más conscientes como de esta situación. Bien. ¿Qué conclusiones entonces podemos tener? Y es que la epilepsia es una enfermedad de redes neuronales hiperexcitables, ¿cierto? La epileptogénesis es una transformación progresiva del cerebro hacia esa hiperexcitabilidad. El SEC que va a buscar es un regulador que intenta restaurar ese equilibrio, ¿cierto? Se reorganiza nuevamente este cerebro, nuevas conexiones. Y el CBD y el THC son estos moduladores externos que pueden potenciar este equilibrio. ¿Cuál equilibrio? El equilibrio que nos está buscando el SEC, ¿cierto? El SEC, para que se generó pues por la epileptogénesis, ¿no? Se desequilibra todo este sistema de excitación e inhibición. Bien, también para recordarles, este fue el ratio pues que yo manejé, el 1,10, ¿sí? Más CBD, que estoy manejando. O sea, es una paciente que comenzó en el 2024 y todavía estamos en ese proceso, pero lo más bonito es que ha cambiado su calidad de vida. Estamos tratando de ver si podemos reducir un poquito más el fenobarbital, pero el paciente es el que habla, ¿cierto? Y aquí lo importante, insisto, es la calidad de vida de esta paciente y también de los tutores. También, para los que pues tienen como su clínica, no olviden los hidrosolubles que en los casos de crisis se pueden nebulizar y actúan pues muy rápido. Entonces, esto es otra como herramienta muy importante, por lo que ya les expliqué previamente de cómo pueden funcionar para manejar estas crisis. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Nati. Yo creo que hiciste un recorrido muy importante por los conceptos básicos de epilepsia. Siempre nos gusta recordar algo sobre el sistema endocannabinoide porque cada vez se van sumando personas que son nuevas y hiciste énfasis en los componentes del sistema y en cómo lo vemos hoy como el maestro regulador, que obviamente va a estar adaptándose y moviéndose en cualquier circunstancia y eso no escapa de la epilepsia. Y hiciste también un recorrido por los mecanismos de acción de THC y CBD como los dos cannabinoides principales, pero también empezaste a mencionar el protagonismo que empiezan a tomar otros cannabinoides de la planta que cuando trabajamos como lo hacemos nosotros con extractos de planta completa los venimos pensando hace mucho tiempo.